Hola, estamos transmitiendo en vivo desde Madrid. Son las 5 de la tarde, así que buenas tardes a todos y buenos días Latinoamérica. Antes de empezar, nos gustaría desearos que todos vosotros, vuestra familia y amigos, estéis bien. Esto es ahora lo más importante. Soy Suin y desde Broadway Marian le doy la bienvenida a Think Tank número 7, Retail Post Pandemia. También es el primer think tank online y transmitiendo en vivo desde Madrid, donde compartiremos con todos vosotros nuestro insight y así también generando debates con los expertos del sector. De esta forma, ayudarnos entre todos a entender los cambios que está produciendo este momento, que no es poco. El COVID-19 no es solamente una pandemia, sino que puede ser un momento decisivo del mundo, un punto de inflexión entre un antes y un después, cambiando la forma en la que vivimos e incluso pensamos. El mundo sin duda volverá a la normalidad, pero puede ser una nueva normalidad y claramente en un aspecto será muy diferente que antes de la pandemia. Voy a introducir nuestro panelista. Están hoy con nosotros en el debate, según el orden alfabético, Andy Stallman, CEO de Totem Branding, Jorge Ponce, Broadway Marian Member Director, Lola Ripollet, Retail Program Manager en IKEA, Mónica Chau, director de sostenibilidad en Intu, Chadon Fernández, socio director de ERV Consulting. También quisiera comentaros que en la plataforma veréis que hay una sección de preguntas y respuestas, donde podréis hacer preguntas a los panelistas, las cuales serán contestadas al final. Mi compañera Eva nos ayudará en esta sección. Bueno, pues nada más, así que paso la palabra a Jorge Ponce. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver una breve presentación de introducción a las preguntas. Como sabéis, nosotros desde el año pasado lanzamos estos think tanks en nuestra oficina en Madrid, donde tenemos un espacio especialmente habilitado, y ahora hemos descubierto que también podemos hacerlos virtualmente y con una ventaja, que es que tiene una audiencia mucho mayor, y ahora mismo estaba viendo que ya estábamos por sobre las 100 personas, con lo cual me encanta y os agradezco a todos por estar aquí. El tema que hoy hemos propuesto es Retail Post-Pandemia. Lo primero que nos hace pensar una pandemia es, ¿estamos regresando al medioevo o estamos viviendo un nuevo renacimiento? Y ahí podemos tomar referencias de ambos momentos históricos. Lo que sí es totalmente inusual, inédito, es ver esta imagen de la derecha del Madrid vacío y de tantas ciudades del mundo ahora mismo sin gente. Lo que queremos plantear, por sobre todo, es ¿por dónde iba el retail antes de la pandemia? ¿Dónde estábamos con el relato sobre el retail antes de que esto sucediese? Y estábamos hablando de que hacía falta incorporar supergastronomía en nuestros centros para que pudiesen ser suficientemente atractivos y arrancar a la gente de estar frente al ordenador. Estábamos hablando de construir shopping resorts que concentraran toda la oferta de ocio posible, justamente para generar la experiencia necesaria para que la gente viniese a nuestros centros. Estábamos hablando de placemaking, de que los sitios fuesen memorables, más allá de los productos que se vendiesen. Estábamos hablando de crear un super branding, y en esto Andy nos podrá hablar mucho, y como en este caso esta obra que hicimos conjuntamente, en la cual Andy hizo la definición del brand de este centro comercial y nosotros lo convertimos en arquitectura, y casi como que el brand se convirtió en la mejor fachada. También estábamos revalorizando la importancia del interiorismo, porque nos dimos cuenta que el interiorismo era la herramienta para generar la emoción, una emoción cambiante que se pueda adaptar rápidamente y hacer muy atractivos a nuestros edificios, que ya no eran simples edificios funcionales. También estábamos hablando de que el retail estaba volviendo a la ciudad, de que la tendencia era esa vuelta a la ciudad. Veíamos que grandes operadores del retail se estaban achicando para poder encajar en la trama urbana.
También estábamos viendo en Asia algunas experiencias de asociación entre los gigantes del online, en este caso Alibaba, y las pequeñas tiendas de barrio para darles una segunda vida, una suerte de vida 2.0, en la cual el gigante online les aportaba análisis de Big Data y apoyo logístico para que la tienda de barrio ganase en alcance y en ventas. Y también estábamos hablando de que íbamos a volver a una ciudad de proximidad, una ciudad de la que íbamos a expulsar los coches, donde íbamos a ganar espacio para la gente, donde íbamos a incorporar mucho verde, y el retail iba a ser como la sangre que iba a dinamizar estas nuevas calles para la gente. Pero llegó nuestro querido amigo, el coronavirus, que ya lo tenemos grabado en la retina global, y nos planteamos, menos mal que teníamos internet, porque si no lo hubiésemos tenido, ¿qué hacíamos ahora confinados todo el día? Evidentemente, el virus es un gran aliado del e-commerce, a pesar de que trae una serie de malas noticias. Nos trae distanciamiento, nos genera desconfianza entre nosotros, genera inseguridad, nos produce miedo, nos hace pensar que es mejor estar en casa que estar fuera, nos hace pensar que son mejores las afueras que los centros de las ciudades, que es mejor estar al exterior que en el interior de un edificio, que es mejor la naturaleza que la ciudad, que es mejor estar separados que estar juntos, que es mejor teletrabajar que ir a la oficina y, finalmente, que es mejor comprar por internet que ir a la tienda. Entonces yo quiero hacer esta primera pregunta. ¿Cuál será el futuro del retail físico tras la pandemia? ¿Seguirá siendo la búsqueda de experiencia suficiente atractivo para ir a una tienda? Bueno, básicamente me gustaría preguntar a nuestro panelista, ¿qué pensáis de esto? Si me puede dar tu opinión, quizá empezamos con Sharon, por favor. Sharon tiene tu micrófono apagada. Espera, que yo se lo... Ya. Buenos días buenas tardes. Y lo primero también quería darte las gracias, Jorge, por permitirnos participar en este evento, que sobre todo, y para mí una de sus virtudes fundamentales, aparte de veros a todos además, es que nos hace pensar y nos hace poner en común nuevas estrategias. Así que muchas gracias por esto. A ver, si empezamos con las preguntas ya directamente es... Lo primero que hablabas, ¿es un regreso al medievo o es un nuevo renacimiento? Yo creo que es un nuevo renacimiento, pero que tenemos que aprender, tenemos que abordar con las lecciones aprendidas del pasado, ¿no? De la historia. Hemos tenido no solamente la peste negra, tuvimos la gripe española, tuvimos la crisis del 2008, tuvimos la gripe aviar, la famosa gripe A que nos atacó en el 2009-2010, ¿no? Entonces, no debemos dejarnos arrastrar por el pánico y creo que debemos de saber crecer. Tenemos un horizonte cercano que es crítico y también de duración incierta, pero también debemos de abordarlo sabiendo que es temporal y que es coyuntural desde el punto de vista del consumo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que abordarlo desde esta perspectiva, aprendiendo de la historia, viendo cómo están reaccionando otros países que han tenido el coronavirus antes que nosotros, como por ejemplo China, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuáles son las tres fases, ¿no? Nosotros estamos ahora en la fase más dura, que es la fase del confinamiento, tenemos que estar en casa, tenemos que mantener ese distanciamiento social, pero luego vendrá una fase de estabilización y después esperemos que llegue una fase de normalización. Tenemos que poner todos de nuestro lado y se están viendo muchas iniciativas solidarias, ¿no? Desde el punto de vista de retail, arrendadores que están bonificando rentas o cancelando rentas. Estamos viendo empresarios que están poniendo sus fábricas, en vez de hacer coches o en vez de hacer ropa, hacer mascarillas y hacer geles. Estamos viendo gente que se baja el sueldo. Estamos viendo muchas medidas, pero creo que también para salir antes de la crisis necesitaremos ayuda gubernamental, ¿no? Necesitaremos su estímulo a nuestro consumo, sobre todo en un país como España que vivimos en gran medida del turismo, ¿no?
El turismo es una de nuestras principales fuentes de ingreso y tiene un peso muy importante en el PIB, ¿no? Es cierto que tendremos cicatrices, ¿no? Igual que en el sector de la aviación se dice, ¿no? Pues el asiento que no vendes ya no lo vas a vender, pues lo mismo en el sector de retail, ¿no? Muchas cosas que no has vendido no volverás a vender, y sobre todo en el mundo de ocio, ¿no? Que es en el que más estoy metida ahora, en el mundo del F&B y en el mundo del cine, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con esos estrenos, ¿no? Pues yo creo que estamos aprendiendo y el consumo está evolucionando de una forma muy diferente, ¿no? Cuando se había ido a hablar que, por ejemplo, los exhibidores cinematográficos se fueran a liar con plataformas online de exhibición que antes era el enemigo, ¿no? Pues ahora ves a Disney o a Warner que están pensando en estrenar sus películas primero en canales abiertos, previo pago, claro, pero están pensando en estrenar sus películas online, ¿no? Pues está muy bien, Shadon. Así que lo que vamos a hacer, también vamos a pasar un poco de palabra a Mónica, que nos cuenta cómo Perfecto. piensa ella de esto. Pues gracias también a todo el equipo de Broadway, gracias Jorge, porque como decía Sharon, nos invita a pensar en lo que está pasando, de dónde veníamos, como tú nos has contado al principio, Jorge, y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, con esta pregunta provocadora de si esto es un regreso al medievo, yo creo que hay cosas que son distintas a cómo eran entonces. Tenemos un transporte, tecnología, comunicación, sistemas de relaciones sociales distintas y sobre todo una capacidad de innovación que creo que nos van a hacer que esto sea un reset, ¿no? Nuestro modelo es un sistema capitalista y ya había voces, ¿no?, en los últimos años que hablaban de la propia crisis del sistema, ¿no? En el año, cuando tuvimos la crisis del 73, el club, poco previo a esto, el Club de Roma encargó al MIT un informe sobre la situación económica y se hablaba de los límites al crecimiento económico, ¿no? Y nos decían ya entonces que nos quedaban 100 años para seguir con este modelo de crecimiento. 15 años después, Naciones Unidas hablaba de nuestro futuro común y de la necesidad de preservar los recursos para las generaciones futuras, y de nuevo se ponía la alerta sobre nuestro sistema económico y el modelo de crecimiento. Luego yo creo que hay dos factores importantes, ¿no?, relacionados también con lo que decía Sharon del consumo y de cómo incentivar el consumo, que es el crecimiento económico constante que necesitamos en nuestro sistema y la necesidad de confianza para que de verdad haya crecimiento, ¿no? Entonces creo que quizás estamos ante una tercera revolución que decía Jeremy Rifkin que vendría por las nuevas energías y por Internet, pero quizás esta situación de pandemia lo que ha hecho es acelerar esta revolución, sentarnos a pensar en cómo hacer las cosas de nuevo. Entonces, creo que va a haber dos fases, ¿no? Habrá una primera fase en el corto plazo de cómo recomponernos, de cómo volver al empleo, de cómo volver al crecimiento, pero creo que es necesario también reflexionar sobre el medio y el largo plazo, ¿no? Hacia dónde vamos, qué modelos estamos creando, ¿no? Ya veníamos de estrategias, ¿no?, que planteabas tú también en tu pregunta, si seguirían siendo válidas. Yo creo que estábamos hablando de la importancia de espacios abiertos, de usos mixtos, del poder de las marcas, del confort, del ocio integrado con el retail. En fin, todo esto lo que creo que vendrá es una aceleración de todos estos cambios. Y sí que soy optimista respecto al comercio online y al comercio físico, porque creo que habéis visto seguro algunas noticias de que hay consumidores que están teniendo sus primeras experiencias de compra en estos días, ¿no? Nunca antes habían hecho la compra de forma online y la experiencia no está siendo tan satisfactoria como la experiencia física, ¿no? Y aquí me gustaría dar un dato también positivo y de felicidad de nuestro sector. Nosotros el año pasado hicimos un estudio en nuestros centros sobre cómo se sentía la gente después de hacer una compra física y encontramos que el 80% de los clientes que visitaban espacios de comercio se sentían más felices después de visitar los centros que antes de venir. Con lo cual creo que tenemos todo un conjunto de factores y de posibilidades para hacer que esto sea de verdad un nuevo resurgimiento y una nueva forma de hacer las cosas. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Andy, entonces, ¿qué pensáis de esto? ¿Me puede dar tu opinión, por favor?
Hola Andy, ¿no escucha? Tiene el micrófono apagado. No, lo tiene encendido, pero... Hola Andy, ¿puedes hablar? Bueno, si no, volveremos con Andy un poquito más tarde. Ahora, quizás también me gustaría conocer, pues, Jorge, ¿qué piensa de todo esto, lo que nos han contado hasta ahora Shadow y Mónica? Vale, muchas gracias, Eugene. Y te prometo, Andy, que vas a poder hablar. No sé, aunque sea por señas. Yo creo que esto es el triunfo del e-commerce. Es decir, es el triunfo final de un proceso que se venía dando y que va a terminar imponiéndose, esta especie de construcción de segunda naturaleza digital en la que estamos metidos, que veníamos metidos, eh, y creo que el único retail físico que va a sobrevivir a esta crisis y a este proceso de cambio muy radical va a ser el retail de proximidad, el retail más de aprovisionamiento cotidiano, de cercanía del barrio, porque creo que vamos a usar la tecnología para el largo desplazamiento de los objetos. Vamos a estar cada vez menos dispuestos a hacer grandes desplazamientos para ir a un centro comercial o alejarnos demasiado de nuestras zonas de vida que van a ser más próximas, más seguras, y nos vamos a mover menos en cuanto a largas distancias, y por eso creo que el único retail que va a tener futuro será, en el mundo del retail físico, es el de proximidad. Creo que esta es una crisis de confianza y de seguridad también, y los centros comerciales van a enfrentarse a un grave problema, lo cual va muy en contra de mi interés, porque nosotros trabajamos sobre todo en ese sector, pero creo que van a tener que replantearse sus usos, van a tener que incorporar usos mixtos, pero de manera clarísima, y en algunos casos reutilización para otros usos. Esa es mi visión del futuro del retail físico. Bueno, muchas gracias, Jorge. Lola, ¿podría tú contarnos qué te parece lo que nos han dicho Jorge? Si coincide su opinión o no. Hola, muchas gracias Jorge y a Broadway Malion por invitarme. Coincide en parte, pero en parte no. Yo creo que sí, es el triunfo del e-commerce, pero un e-commerce que va a necesitar de una alineación muy buena entre el online y el offline. Lo que está claro es que todavía es un reto mayor y hemos de sofisticarnos más en la oferta que haremos a partir de ahora en los centros comerciales, porque tenemos que ofrecer entornos seguros, con estas nuevas premisas de seguridad, agradables y divertidos que puedan permitirnos volver a recuperar parte de esa esperanza. Yo no creo que vayan a desaparecer completamente, pero sí se van a transformar. Y creo que toda esta crisis lo que ha puesto de relevancia es la liquidez que tiene nuestra sociedad ahora mismo, como todo es absolutamente volátil y como lo único constante es el cambio. Entonces, ahora mismo va a ser muy importante para todos los retailers saber qué imagen tienen, cómo son sus marcas, más todavía. Vamos a necesitar consumidores muy enamorados de las marcas y luego vamos a tener muchísima más necesidad de comunidad. Y eso es lo que va a hacer que las marcas vuelvan al centro de las ciudades para ser de proximidad, como dice Jorge, pero no solamente ofreciendo lo que ofrece la marca en sí, sino ofreciendo mejoras para la comunidad y actividades en la comunidad. Entonces, si tú eres capaz de crear un centro comercial o de poner una tienda en un centro comercial donde haya además actividades que puedan ser, tendrán que hacerse con las nuevas normas quizá de distanciamiento. Ya veremos cómo se puede dominar eso, pero a mí me cuesta todavía resignarme a que vayamos a perder eso. O sea, evidentemente esto impulsa a todos los cambios muchísimo, toda la innovación muchísimo. Ya no, la tecnología va a ser parte de nosotros. Ya somos nosotros mismos, somos nuestra
nuestra doble vida virtual y real, todo en uno, y lo mismo le va a pasar al retail. Entonces, tenemos un tiempo muy apasionante delante, un challenge, como dicen los ingleses, y tenemos que ser capaces de dar en esta ocasión a la sociedad como retailer soluciones que aporten y que vuelvan a engancharnos con esa cosa que nos gusta a todos tanto, que es comprar. O sea, Mónica lo decía, vas al centro comercial, sales más contento. Yo no digo que el centro comercial lo cure todo, no, o sea, pero vamos a aprovechar esa parte buena. Ahora vamos a estar todavía más necesitados de esa relación. No Muy sé bien, mi muchas opinión. gracias, Lola. Y ya que ha hablado de marca, creo que no hay nada más ideal que Andy nos cuente un poco su idea y su opinión con respecto. Andy, no funciona. ¿Por qué no te vuelves a conectar? Te propongo salir de la reunión y volver a entrar, porque cuando hicimos la prueba funcionaba todo. ¿Te parece, Andy? No, lamentablemente no se escucha. Te propongo salir de la reunión y volver a entrar. Bueno, si te parece, seguimos. Sujin. Muy bien. Pues nada, ¿por qué no, Jorge, tú tienes una segunda pregunta o prefieres que lo lea yo? No, pasamos a la segunda pregunta. Espera un segundo, Muy que bien. comparto la pantalla nuevamente. Claro, tiene que ver con la pregunta anterior. ¿Se impondrá el e-commerce como único canal? ¿Podrá algún gigante del retail seguir negándose a vender por Internet? ¿Qué os parece todo esta pregunta? ¿Es posible? Creo que, bueno, Mónica se encuentra en la pantalla. ¿Qué te parece, Mónica? ¿Es posible? Bueno, pues precisamente estaba retomando, yo creo que estos son días de reflexión para todos, que rebuscamos, o sea, repasamos los datos para hacer nuestras propias conclusiones. Y hay un informe de Kaki que dice que el 90% del gasto total de cualquier marca es influenciado por la tienda física, es decir, o bien se produce en la tienda física o es la visita a la tienda física la que al final detona que el cliente haga el gasto de alguna forma. Con lo cual, yo creo que no podemos ir, ¿no? Como planteabas, Jorge, de una forma tan drástica ese cambio o esa desaparición de las tiendas físicas. Otro dato importante es que las tiendas físicas multiplican, doblan la posibilidad de venta online de esa marca cuando tienen la tienda física, con lo cual yo creo que estos datos ponen en valor la necesidad y la importancia de la tienda física. Otro punto importante que mencionaba Lola también, ¿no? En cuanto a la creación de comunidad y fidelidad de los clientes, conseguir esos fans que las tiendas buscan. Es verdad que podemos hacerlo, estamos ante marcas que tienen solamente una presencia digital, lo hemos estado, pero al final termina en que todos quieren tener una presencia física donde el consumidor, donde el fan puede contactar o puede tocar la marca y puede interactuar con otros fans de esa misma marca. Luego, yo creo que no vamos a la desaparición de la tienda física, aunque sí que creo que vamos hacia una transformación y hacia un cambio tanto del concepto físico de la tienda, probablemente, sobre todo más en el corto plazo, y también a cómo las marcas se relacionan, no solamente las marcas, sino cómo todos los stakeholders del ecosistema comercial, ¿no? Tanto los propietarios como los operadores, como los consumidores, la propia sociedad, cómo entre todos nos relacionamos. Yo creo que vamos probablemente hacia un cambio del ecosistema, pero sin la desaparición de la tienda física. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Veo que lo probamos con Andy, por favor, porque ya se ha mencionado varias veces el tema de la marca. Te paso A la ver si a la palabra, Andy. tercera va la vencida. A ver si a la Bien. tercera va la vencida. No sé si se escucha ahora, ¿sí? Perfecto. Sí, perfectamente. Buenísimo. Bueno,
Bueno, esto es una estrategia de marca. Hicimos que no andaba mi micrófono para generar una altísima expectativa y ahora todo el mundo está pendiente de lo que voy a decir. Y lo que voy a decir es, feliz cumpleaños Jorge Ponce, hoy es tu cumpleaños y mirá la que has montado para celebrarlo. Increíble. Buenísimo. Te digo que tenemos en este momento 167 invitados a mi cumpleaños, lo cual me encanta. Muchas Cumpleaños gracias. multitudinario. Bueno, bien, buenos días a Latinoamérica y Norteamérica y Centroamérica, buenas tardes Europa, buenas noches Asia. Gracias por invitarme, un gustazo compartir con todos vosotros. Es muy difícil hoy por hoy jugar a las adivinanzas o hacer predicciones, pero todos los que están hoy acá en este chat son gigantes del talento y del sector y seguramente todos estén diciendo cosas que van a pasar y cosas que no van a pasar. A mí lo que me está sucediendo desde que empezó la crisis del coronavirus es que siento que esta película ya la vi. Esta discusión on y off me parece del siglo pasado. Esta discusión, si tengo que comprar en la tienda física o en la tienda digital, me parece viejísima. La transformación, la reinvención de los centros comerciales también me parece viejo. El tema de seguir llamando centros comerciales a los centros comerciales me parece viejo. Y vos fijate que llevamos 50 años desde que se mandó el primer mensaje por Internet, 30 años desde que hay un uso masivo de Internet, y hoy por hoy el titular es se impone el e-commerce. Y no estoy diciendo que tu titular no sea correcto, estoy diciendo que tardamos más de 3 décadas en llegar a este titular, lo cual habla de que la capacidad de asimilación y de transformación es súper lenta y solamente vamos a acelerar la transformación del retail obligados por una pandemia, porque si no veníamos hablando de un montón de cosas, pero de todo el parqué de retail mundial que conocemos o el español que conocemos, había un porcentaje muy chiquito, quizás el 10% de espacios que de verdad estaban poniendo a la marca por encima de todo, estaban trabajando el interiorismo con una sensibilidad extraordinaria, no hablaban de las 3E desde un punto de vista de postureo, sino de un convencimiento de que la experiencia era fundamental, de que el entretenimiento era fundamental. ¿Cuántos han escuchado a los clientes en este tiempo? ¿Cuántos están escuchando a los clientes hoy día? ¿Cuántos centros comerciales han reaccionado con sus plataformas digitales al apagón físico que empezó hace 3 semanas? ¿Alguno de ustedes ha recibido algún mensaje de algún centro comercial, no sé, para hacer recetas ricas o para aprender a cantar o a armar mascarillas caseras o para integrarnos en un debate más grande de comunidad? Yo creo que el centro comercial murió hace mucho tiempo y la oportunidad que tenemos ahora es de redefinir y reinventar y reconstruir eso nuevo que no sabemos cómo se llama, pero que tendrá poco que ver con el centro comercial que hasta ahora existía. Muy interesante punto de vista. Bueno, no será fácil hablar después de ti, así que no sé si hay un voluntario después de eso. Yo tengo un comentario por la alusión que ha hecho Andy a los centros comerciales y cómo hemos estado detrás de nuestra comunidad cuando esto ha ocurrido. Porque si precisamente hay algo que hayan hecho, al menos nuestros centros comerciales, es pensar en nuestra comunidad, dónde podíamos estar, en qué podemos ayudar. Lo que se está haciendo a través de las redes sociales, igual que antes en nuestro caso primábamos los eventos, ¿no?, que entretenían a los clientes o un poco que crean un servicio más global, ¿no?, del mero hecho de ir a comprar, estamos apoyando a través de las redes sociales. Y luego está la parte de apoyar a la sociedad que no forma parte de algo activo que se ve en las redes, porque es un apoyo que está detrás y con el cual creo que no es el momento, sobre todo en las primeras semanas, de hacer ninguna operación de marketing, porque la situación era muy dura. Pero yo creo, además, bueno, hablo de los casos que conozco, pero otros centros comerciales, si entráis en sus páginas, pues igual que cualquier marca, que muchas marcas, ¿no?, también han estado apoyando a las comunidades, bueno, con entretenimientos, o cómo hacer mascarillas, o algunos de los ejemplos que has dado. Pues muchas gracias, Mónica, por tu comentario. Creo que vamos a pasar la palabra a Sharon.
A ver, yo también quiero hablar de algo que es muy importante en el ser humano y es la conexión social. No nos tenemos que olvidar que el comercio electrónico es una conectividad virtual y aunque hemos aprendido mucho de él, o sea, hemos aprendido a teletrabajar, a tener videofiestas, pero realmente el ser humano está deseando salir de su casa, dar un abrazo a su gente y salir a celebrar también que está vivo y que ha pasado esto. Entonces, yo sí que creo que ha habido un apoyo y también apoyo, y creo que habrá más apoyo de los centros comerciales, llamémoslo X, porque realmente los centros comerciales creo que todos sabemos que ya no son exclusivamente para comprar. O sea, creo que el tema del omnichannel se ha impuesto, ya no es ni off ni off, o sea, olvídate, eso ya se habló hace mucho tiempo, estoy contigo, y que los centros comerciales no son sitios para comprar, sino que son sitios pues para hacer deporte, para trabajar, para convivir. Son sitios de convivencia más bien. Y también estoy de acuerdo en que los usos mixtos ayudan, ¿no? Pero creo que sí que comentaba antes medidas de solidaridad, ¿no? Pues la mayor parte de los propietarios de centros comerciales han sido los primeros, sin que nadie le obligue a aportar medidas a sus inquilinos, ¿no? Medidas que se transforman en que no paguen la renta, que bajen los gastos y preparar campañas de animación, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que tenemos que superar el llamar los centros comerciales. Estoy totalmente contigo, ¿no? Ahora mismo son centros de convivencia, son resorts, son otra cosa, ¿no? Pero creo que no nos podemos olvidar de la necesidad de convivencia que tiene el ser humano, ¿no? Bueno, Pero creo es que muy sí que saldrá importante. reforzado. Pero creo que sí que saldrá reforzado el comercio electrónico, ¿eh? O sea, por muchas cosas, ¿no? Muchos seniors que antes no se les ocurría coger internet, pues han hecho la compra por internet por mucha vez, ¿no? Pero por contra, por ejemplo, pues gente joven que dice, me compro unas Converse ahora que me las puedo comprar, dice, no, voy a esperar a que abre la tienda porque también quiere apoyar a ese vendedor que tiene un puesto de trabajo, a esa tienda multimarca que también lo necesita. Y creo que esa postura también existe. Muy bien, muchas gracias, Sharon. Voy a pasar la palabra a Lola. Yo lo que estoy viendo es que el pequeño comercio de barrio ya no es asociado a ninguna marca, sino asociado a estar junto a ti y a dar un poco más de lo que te puede dar ninguna de estas grandes marcas, también va a adquirir mucho valor. O sea, yo creo que vamos a pasar un poco a una polarización donde van a quedar algunos pocos grandes porque tienen valores y saben hacer esa conexión más allá del objeto que venden. Y como muchas veces te he oído decir a ti, Andy, es porque te identificas con algo y la marca te enamora, más allá de que te venda un bolígrafo o una mochila o cualquier artículo, ¿no? O un artículo para tu casa. Y creo que se va a polarizar un poco. Y luego creo firmemente en lo de la comunidad, creo que esto va a ser una oportunidad grandísima para que se transformen nuestras ciudades y creo que los centros comerciales tienen que pasar a tener un papel en la ciudad como catalizadores de esa actividad comunal y como dices, no van a dejar, por supuesto, de ser un sitio donde solo ir a comprar, vas a ir a educarte, a hacer deporte, a hacer mil cosas y a relacionarte también. O sea, y dentro de toda esa transformación tienen que ser capaces de extenderse a la ciudad y de crear como toda una nueva zona. Y es una oportunidad increíble para el urbanismo. ¿Cómo lo vayamos a resolver? Lo tenemos que repensar. Vamos a tener mucho trabajo rehaciendo lo que tenemos. Eso es mi punto de vista. Muchas gracias, Lola. Así que, mira, Jorge, te voy a pasar la palabra y también luego nos puede contar el próximo pregunta. Perfecto, Sujin. Bueno, yo sigo insistiendo con mi idea. Yo creo que el comercio que va a seguir funcionando es el de proximidad. Coincido con lo que tú decías, Lola. De hecho, se va a potenciar justamente ese comercio al que podemos ir casi andando, al que vamos ahora andando, porque es al único que podemos ir. Y se va a imponer por sobre todas las cosas el e-commerce, porque cada época histórica tiene un elemento que es el más valioso. Hay una época que tiene el oro, otra tiene el petróleo. Pues nuestra época histórica, su elemento de valor son los datos.
y el retail físico es más pobre en datos, mientras que el e-commerce es puro dato. Nos permite hacer un control de las compras y de los pedidos 100%, y es el tipo de retail que coincide con esta situación de que los datos son el elemento de más valor de nuestra etapa histórica. Por tanto, yo creo que también nos vamos a enfrentar a un cambio del manejo de los datos. Vamos a perder aquellos pruritos que teníamos de la protección de datos, lo cual para el sector retail podría llegar a ser una oportunidad, aunque a mí personalmente me parece un espanto, que es que nos conozcan hasta en los más mínimos detalles, porque por motivo de esta pandemia vamos a ser mucho más flexibles a la hora de permitir el manejo de nuestros datos personales. Y estoy seguro que esa situación que ya está pasando en Asia y que es la clave por la cual en China y en otros países asiáticos se contuvo con mucha más eficacia esta pandemia, pasa por la utilización del Big Data, pasando por encima de todo tipo de preocupación respecto a la protección o privacidad de los datos. Eso está empezando a pasar aquí, se va a reforzar y va a abrir también una oportunidad al retail de manipulación de los datos que hasta ahora no tuvo, que a mí personalmente, como digo, no me gusta, pero creo que va a suceder y por eso también se va a reforzar aún más el e-commerce, si cabe. Y bueno, Muy diciendo bien. esto, voy a compartir nuevamente la pantalla y les voy a plantear la siguiente pregunta. Que parte de una reflexión, que es el coronavirus nos ha recordado nuestra natural fragilidad. ¿Sabremos aprender esta lección y tomarnos en serio el colapso ecológico? ¿Será el retail capaz de replantearse su alianza con el consumismo? Y dejo de compartir. Muy bien. Bueno, me gustaría saber si hay alguien que quisiera ser voluntario para empezar a contestar esta pregunta. Pues está claro que Mónica tiene todos los boletos, ¿no? Bueno, Pues la verdad que me encanta esta pregunta, Jorge, ya lo sabes, porque la verdad que yo también me lo pregunto. Yo creo que es una situación de muchas oportunidades, es una oportunidad, creo que va a generar un cambio, como decíamos al principio, y yo creo que puede ocurrir que el crecer rápido y provocar una recuperación rápida nos llevase al colapso ecológico. Eso significaría que la primera lección de esta crisis, que yo creo que es escuchar a la ciencia, escuchar a los científicos y a los datos de forma temprana para sobre eso poder hacer política y poder construir las empresas, ¿no? Que es lo que no hemos escuchado y nos ha llevado un poco hasta esta situación, pues que esto pudiese no pasar, no ir hacia este colapso. Creo que va a depender de cómo las medidas que se apliquen desde los gobiernos en la reconstrucción de la economía que viene sea capaz de articular que las medidas que fomentan la sostenibilidad sigan estando ahí. De forma concreta, ¿qué elementos creo que en el retail deberíamos de integrar en lo que viene? Lo hablábamos antes también, ¿no? Con la necesidad de confianza, la necesidad de seguridad, la necesidad de transmitir espacios ya no saludables como hablábamos antes, sino que de verdad no existan posibilidad de transmitir contagios. Pues creo que llega una época donde el sector retail y todo el sector inmobiliario no, debería de pensar más allá de las certificaciones, que es a lo que estamos acostumbrados, y deberíamos de pensar qué podemos hacer o qué puede integrar nuestro sector, que sin estar pensando en inversiones adicionales, planteemos cómo estamos usando los espacios, cómo integrar, por ejemplo, elementos verdes, que en espacios más grandes, en nuevos desarrollos, hay muchas oportunidades, ¿no? De cómo incrementar, por ejemplo, el valor de la biodiversidad y que frene zoonosis como esta que estamos viviendo. Pero creo que también está la parte como de trabajar como
¿cómo decirlo? Como los sentidos, ¿no? O sea, como por ejemplo a través de los sonidos, de la música, de lo que estamos oyendo en estos espacios, generamos también esa sensación de confianza y seguridad, que significa a la vez volver a la naturaleza, porque estamos conectando con ondas que nos hacen sentir bien. Entonces, creo que hay una oportunidad que el ser humano sea consciente que somos parte de la vida. Y que para que vivamos, para que podamos consumir, para que podamos tener beneficios, para que nuestras empresas puedan seguir, lo primero tiene que existir es la vida, que es precisamente lo que estamos teniendo en riesgo ahora. Y aunque quizás suene un poco profundo, creo que tenemos que pensar que para que todo siga tenemos que primar la vida. Y el sector inmobiliario, que construye espacios, que construye ciudades y que hace desarrollos urbanos, tiene que integrar todas estas variables y estas posibilidades que permite unir la viabilidad y el crecimiento y la generación de beneficio del negocio con que los clientes se sientan bien y reconciliarnos con la naturaleza. Luego, a tu pregunta, quizás vayamos hacia el colapso ecológico, pero espero que no. Y que todos pensemos que podemos hacer las cosas bien. Muchas gracias, Mónica. Que al fin y al cabo, en este coronavirus hay dos protagonistas principales. Uno es coronavirus y otro son las personas. Así que me gustaría pasar la palabra a Andy, si nos podría contar un poco, desde el punto de vista branding, marca, cómo poder aprovechar en ese sentido. Bueno, justo la semana del 30 de marzo, el día 30, iba a presentar mi tercer libro que se llama Totem, Transformando Clientes en Creyentes. Y básicamente tenía que ver con esta verdadera transformación en la relación entre marcas y personas, clientes, consumidores, ciudadanos, usuarios, llámalo como quieras, a partir de esta ausencia flagrante de líderes a nivel mundial, tanto a nivel de países como de organizaciones o instituciones transnacionales. Las marcas habían dado un paso adelante y las marcas más queridas, más admiradas, más respetadas, más comprometidas, lograban que esos clientes, usuarios, consumidores dejaran de ser eso para ser creyentes, creyentes en su propósito, creyentes en sus valores, creyentes en su contribución. Y claramente y transversalmente a todas esas compañías estaba el tema de la sostenibilidad. Indudablemente, ahora parece que el virus no solamente ha puesto en hibernación a la economía española, sino que también ha puesto en hibernación a la emergencia climática, ha puesto en hibernación a 900 millones de personas que son analfabetas, ha puesto en hibernación a los 8.500 niños que mueren por día por desnutrición o mala nutrición. Parece como que el virus solucionó todos los otros problemas preexistentes y solo existe el virus, pero no, siguen existiendo todo el resto de problemas, solo que ahora todos los recursos de la ciencia y de la economía están en lograr esa vacuna, ¿no? Lo cierto es que este tema de la naturaleza y lo sostenible tiene varias vías, ¿no? Por un lado, hacia el lado de adentro, cómo podemos hacer espacios más eficientes, más sostenibles, y que de verdad consuman menos y por lo tanto emitan menos CO2, no solamente tengan una plaquita, ¿no?, que diga que ha sido certificado, como apuntaban, sino que además sea de verdad, ¿no? Pero también sostenible con la comunidad, sostenible con la forma en que se hacen negocios, sostenible en la forma en que se comunica. Estamos muy preocupados y muy ocupados en dejar un mejor mundo a nuestros hijos, pero no en dejar mejores hijos a nuestro mundo. Y ahora mismo, mientras estamos hablando, hay una reunión para definir si no va a haber más clases en España. Entonces, nos preocupa el retail, pero también nos preocupa la educación, porque si no hay futuro, tampoco puede haber un buen presente. Conecto la sostenibilidad con lo que decía Jorge sobre el Big Data. El retail para mí es small details. Si el Big Data no deriva en small details, termina siendo bad data. Porque el problema hoy no es la generación y la acumulación de datos, es la transformación de esos datos en estrategias, en actividades y sobre todo en acciones puntuales. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido alguna sorpresa positiva de las cientos de empresas a las cuales le estamos regalando data todos los días, ¿no? A mí no me suele pasar casi nunca y doy data todo el tiempo. Pero también la sostenibilidad nos conecta con el animal social que somos y que mencionaba Sharon, y más en España todavía, y más en Latinoamérica todavía, ¿no? Necesitamos encontrarnos antropológicamente, racionalmente podemos
querer estar distanciados, pero emocionalmente y sensorialmente queremos estar juntos, ¿no? E indudablemente creo que la sostenibilidad va a ser un gran reclamo siempre y cuando no se transforme en otra gran campaña de greenwashing de activos o de empresas o de organizaciones o de multinacionales que digan que son sostenibles y no lo sean. Hoy por hoy vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir, y creo que la incorporación en la comunidad implica una gran responsabilidad que va mucho más allá del tenant y que tiene que ver esencialmente con la persona, con los clientes y sobre todo con el afán o el ideal de transformarlos en creyentes en tu propósito, en tu objetivo, en tu misión, en tu cultura, en tu contribución a hacer un mundo mejor, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Andy, por tu aporte. Me gustaría, no sé, Lola, no sé si te gustaría darnos un poco tus opiniones con respecto. Sí, yo creo que no será un tema de greenwashing como que alguien lo pueda hacer así. Yo creo que ahora mismo la sostenibilidad está... hablar solo de sostenibilidad, como tú dices, es el pasado. O sea, tú lo ves en otros temas, yo lo veo en sostenibilidad. Ahora hay que hablar de responsabilidad social corporativa y entender la sostenibilidad totalmente de la mano a una serie de acciones que sean sociales y que vaya todo de la mano. O sea, no se entiende estar luchando por mantener todo el planeta y no estar tampoco ayudando a que las personas vivan mejor o a solucionar otros problemas sociales. Yo creo que ahora mismo ambas cosas tienen que ir de la mano. Y luego, aparte, creo que cada vez es más importante la responsabilidad social corporativa porque creo que va a añadir realmente valor a las empresas. O sea, a la hora, si quieres, incluso de poner cifras, no solo va a ser la marca, sino va a ser la marca en relación a las acciones que estén tomando con la sociedad y a la responsabilidad que estén tomando, tanto en sus acciones en pro del planeta como en pro de la comunidad y de la gente. En cuanto a los datos, yo creo que ya tienen todos nuestros datos, Jorge. O sea, nos gustará más, nos gustará menos, pero ahora mismo, como tú dices, está en qué uso o qué sorpresas positivas nos puedan dar los datos, Andy, pero como consumidores cada vez tenemos que ser más conscientes y como propietarios de nuestros datos también. Entonces, el gran reto ahora es aprender a gestionar nuestros datos. ¿Qué queremos dar? ¿Qué no queremos dar? Tenemos que dar ese paso porque ya no vamos a poder vivir en este mundo después de lo que está sucediendo ahora mismo sin saber manejar eso. O sea, ha de ser otra parte más vital de nuestra vida y como tenemos nuestro aprendizaje en todo, pues habremos de aprender a gestionar eso. Y entonces, a gestionarlo y también a convivir con otros temas que no hemos hablado aquí, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial, que yo creo que ahora mismo es una cosa que va a entrar fortísimo y que va a tener una incidencia en el retail enorme y en nuestras vidas. Y también tendremos que aprender a gestionarla. Y incluso pondrá en mayor valor ese tocarnos, esas emociones, ese contacto. O sea, al final la persona tiene que ser el centro. Pero todas estas nuevas cosas se van a ver potenciadas y van a entrar fortísimo en el retail. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Lola. Bueno, vamos a pasar la palabra a Shalom, que no ha hablado hasta ahora con respecto a esta pregunta. Te paso la palabra, Shalom. Muchas gracias, Sue. Coincido con muchas de las cosas que decís y que la sostenibilidad tiene muchas veces más que ver con el impacto social positivo, ¿no? que tengan las marcas, ¿no? Es un metavalor de las marcas. Y también el hacer el bien al hacerlo bien, ¿no? En un primer momento las crisis a veces dan lugar a que, y esperemos que no pase, yo espero que realmente que esta pandemia nos traiga también la enseñanza de lo importante que es cuidar el mundo y tener unas políticas adecuadas, ¿no? Pero puede haber cierta tentación, ¿no? de suprimir el gasto en sostenibilidad, que creo que sería un error, ¿no? Es importante que todas las prácticas sostenibles sigan desarrollándose, ¿no?
y que realmente generan valor y generan valor a las marcas y generan la lealtad de los empleados, también la lealtad de los propios clientes, ¿no? Porque es algo que es necesario en nuestro mundo actualmente. Muy bien, perdón. No, creo que queríamos hablar también de... Dime. Tú, no, perdona. espero que termine, disculpe. No, ya está. Bueno, muchas gracias, Sharon. Así que una vez más voy a pasar la palabra a Jorge para también formulamos la última pregunta que hay antes de la pregunta de los públicos, por favor. Sí. De todas maneras, yo no respondí a esta pregunta y me interesa responderla. Eugene, si no te importa. Sí, por favor. Es más, es la que más me gusta. Porque creo que intenté con la pregunta meter el dedo en la llaga de relacionar el retail con el consumismo. Porque yo creo que esta crisis lo que está logrando es pararnos a todos del ritmo enloquecido en el que estábamos, confinarnos en nuestras casas durante un par de meses y hacernos pensar qué cuerno estábamos haciendo. Porque pienso que la sociedad en la que estábamos era una sociedad que se basaba exclusivamente en el máximo rendimiento, en el máximo crecimiento, que si nos cargábamos el planeta, pues bueno, ya veríamos a ver lo que hacíamos, pero lo fundamental era crecer, era rendir, era apuntar a nuestros hijos a todos los cursos habidos y por haber. Era, justamente como dice, hay un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, era una sociedad del rendimiento. Y esa sociedad enloquecida, que es como una especie de rueda de hámster en la que estamos todo el tiempo corriendo, de repente el virus nos ha parado, nos ha metido en nuestras casas a pensar. Y yo quiero pensar que además de buscar solamente la vacuna, que sería como una solución, digamos, pero en el fondo para mí es un parche, lo fundamental es cambiar ese modo de vida que llevábamos hasta hoy, porque, porque efectivamente nos estábamos cargando el planeta y porque efectivamente estábamos impulsando el colapso ecológico. Y el retail tiene mucho que decir en esto, porque se alimenta del consumismo, de un consumismo muy insostenible, porque digamos, ¿qué sentido puede tener comprar una camiseta por semana? O hacer ropa de estas fast fashion que la uso y la tiro, con el despliegue de medios que eso significa. Yo creo que los virus han existido siempre, pero la globalización que montamos abrió unas autopistas para el virus, porque el turismo global de masas con millones de personas yendo de un sitio al otro son el mejor aliado del virus. La deslocalización de la producción, que lo que buscábamos era lograr más rentabilidad, vamos a producir en Asia en sitios muy baratos para generar millones de prendas de vestir y que la gente consuma y cambie su ropa todo el día. Ese es el aliado del consumismo, también es un aliado del virus. Y lo mismo, por ejemplo, los viajes inútiles que hacíamos. Yo pienso en mí mismo, yendo a reuniones en Londres para estar reunido 3 horas, voy a la mañana, vuelvo a la noche. Después al día siguiente voy no sé, a París, voy a la mañana, vuelvo a la noche. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cuánto estamos gastando y contaminando con esos viajes? A mí me parece que tenemos que hacer un cambio drástico y tenemos que pensar en un retail que se base en un consumo responsable, en que sea sostenible, que no se cargue el planeta, en el cual reutilicemos cosas, un retail del reuso, de la reparación, del alquiler, no un retail de propietarios de vestidores enormes llenos de ropa. No tiene sentido. Y yo creo que estos 2 meses nos tienen que servir para pensar en todo eso y salir con un enfoque muy distinto y mucho más respetuoso con la naturaleza, porque si no lo hacemos, nos vamos a cargar el planeta y ahora sí que de verdad. Por eso yo quiero, de alguna manera, decir que el virus ha sido como un toque de atención y tenemos que prestarle atención al toque que nos está dando, sobre todo en el sector retail. Y bueno, dicho esto... Muchas gracias, Jorge, por tus reflexiones. Así decir que, una cosa, nada, Sí. Mónica, decir una cosa? perdona. Me parece muy interesante tu reflexión, Jorge, y al final, si volvemos un poco a la reflexión en base a la economía de este tema,
Por el lado del retail tiene que ver con el valor del espacio y con el precio que asignamos, porque en un espacio comercial al final el operador está pagando, ¿no?, por la superficie alquilable que es útil para él, y hay otro tipo de valores que no se están recogiendo en los modelos de rentas. Luego, ojalá sirva esto para un ejercicio en nuestro sector de repensar el valor de los espacios, porque quizás, bueno, yo no llevo tantos años en este sector, ¿no?, pero creo que hace falta una reflexión muy profunda de dónde está el valor, cómo se paga este valor, y cómo nosotros nos adaptamos a ello. Ojalá parte de las reflexiones no sea solamente volver a lo mismo, sino volver a pensar en el valor. Y esto tiene mucho que ver también con el colapso ecológico, porque cuando os mencionaba al principio el informe del Club de Roma o Nuestro Futuro Común o las reflexiones de Jeremy Rifkin, son todas, yo soy economista y la gente me pregunta por qué me dedico al medio ambiente si soy economista, porque creo que el principal recurso que tenemos que gestionar son los bienes naturales, que no tienen precio, porque el agua no tiene precio, porque el aire no tiene precio, y se trata de un problema económico. Las personas estamos en el centro, pero ninguna persona podría vivir sin aire y ninguna persona podría vivir sin agua, y se nos olvida. Y se nos olvida porque no tiene precio. Entonces, perdona esta reflexión, pero es que creo que es precisamente el tic de la cuestión. Tanto el valor de los espacios y cómo el operador puede repensar, y cómo nosotros, los propietarios y los promotores, tenemos que repensar cómo se asigna el valor al espacio. No es una respuesta fácil, pero creo que es precisamente parte de las reflexiones que habría que tomar ahora, ¿no?, en el futuro. Ujú. Muchas gracias, Mónica. Es muy interesante tu reflexión. Básicamente lo que es un desafío a lo que es lo establecido en el sector de retail. Bueno, Jorge, te voy a nuevamente pasar la palabra. Perfecto. Voy a compartir nuevamente la pantalla para plantearos la última pregunta que teníamos incluida en nuestra presentación, y que es: ¿cómo imaginas la sociedad, la ciudad y el retail del futuro? Pues muy bien, Jorge. Yo creo que tú debes ser el primero a contestar esta pregunta. Bueno, pues yo creo que quiero ser positivo y quiero pensar que este proceso, esta crisis, nos haga triunfar la conciencia ecológica en nosotros y reconocer la vulnerabilidad, ¿no?, que tenemos. Somos frágiles, sufrimos, nos morimos, nos enfermamos, y apostar por una vida más calmada. Es como, quizás dirías tú, Andy, parar la pelota. Vamos a frenar, vamos a bajar la velocidad, vamos a centrarnos en la gente que queremos, vamos a centrarnos en el barrio donde vivimos, vamos a concentrar todos los usos necesarios de nuestra vida en la proximidad. Vamos a reutilizar, vamos a recuperar, vamos a trabajar menos, porque las máquinas van a hacer más, y vamos a trabajar menos presencialmente. Yo, por ejemplo, ya lo estamos hablando en la oficina. Yo, después de estos 2 meses en casa, no tengo nada de ganas de volver a la oficina. Cero. Es decir, voy a volver a la oficina un día a la semana. ¿Para qué? Para tener alguna reunión de coordinación, porque está bien verse, me doy alguno de los abrazos de Andy también, bien, de acuerdo, pero me basta con un día. No necesito ir todos los días, un desplazamiento enorme para estar ahí, para llegar. Nosotros ahora somos 1000 veces más eficaces teletrabajando. Hemos formado un grupito de comando de la oficina, que somos 6, que el resto del estudio nos llama el G6, y somos perfectos porque empezamos a las 9, exacto, empezamos a las 9, estamos clavados a las 9, y lo más increíble es que yo me levanto por ahí a las 8:30, es decir, que es una cosa, es una calidad de vida tan superior, que no la vamos a perder. Para mí, este virus tiene un montón de aspectos positivos. Nos está enseñando a modos de trabajar más, mejor conciliados con nuestra vida familiar, más tranquis, menos estresados, menos contaminantes, y vamos a seguir utilizándolo. Y no solamente ir poco a la oficina, incluso aumentar los días de fin de semana, todas esas ideas que teníamos antes, ahora las vamos a poder hacer.
y las vamos a poder implementar. Se abre una oportunidad. Y en cuanto a la ciudad que yo imagino, es una ciudad, sigo creyendo en la ciudad de proximidad, aunque también este virus podría plantear a mucha gente el tratar de irse del centro de la ciudad, tratar de irse a vivir a las afueras, irse a vivir a un campo, y total, si voy a tener internet, ¿qué más me da? Ese fervor que hubo de vuelta a la ciudad, de generaciones jóvenes que quieren vivir en el centro, yo no estoy seguro si ahora va a vivir un reflujo. No lo tengo claro. En mi caso, por ejemplo, nosotros, yo siempre viví en pisos urbanos, en Buenos Aires y luego aquí, y me encantaba la ciudad. Luego cuando tuvimos hijos, con mi mujer dijimos, oye, vivamos en un sitio más tranqui, con naturaleza. Y mis hijas ya son mayores. Y yo con mi mujer estábamos planteando, no, volvamos a vivir a un apartamento pequeño. Tenemos que estar más cerca del centro, más cerca de la ciudad. Con este virus, yo no tengo nada de ganas de volver al centro de la ciudad. Me encanta estar al lado de la naturaleza. Entonces ya mis propias ideas de ciudad de proximidad y tal, ya no sé muy bien dónde quedan. Como no tengo clara la respuesta, sigo insistiendo en que me parece bonita esa idea. Pero tendré que seguir el resto del confinamiento pensando a ver qué se me ocurre. Veamos, creo que hay que aprovechar esto como un grandísimo cambio. Esto es un momento de cambio total. No podemos estar pensando que vamos a volver a lo anterior. No, tenemos que aprovechar esta crisis para resetearnos por completo, porque el modelo anterior era muy enloquecido y era insostenible. Muy bien, Jorge, muchas gracias por compartir tu pensamiento. Ya que has mencionado varias veces a nombre de Andy, así que naturalmente creo que el próximo que debería hablar es Andy. Por favor, Andy, te paso la palabra. Bueno, gracias. Jorge, te está pegando duro lo del cumpleaños, ¿eh? Estás en un nivel de filosofía muy de las buenas, ¿eh? De las que de verdad te ponen frente al espejo y te sacuden, me gusta. Eh, quiero retomar donde deja Jorge con este tema de cambio de época. Yo en el 2013, cuando escribí el libro Brandofón, que hablaba de las marcas que tenían que operar en el on y en el off para no estar out, escribí, creo que en la introducción, no estamos en una era de cambio, estamos en un cambio de era. Bueno, creo que llegué 7 años antes, ¿no? Al cambio de era. Pero creo que claramente el virus nos pone frente a una transformación en el que el retail obviamente es un jugador importante y trascendente, pero es un jugador más de una reconfiguración global de las sociedades, de las ciudades, de los países y de las regiones. Y creo que el desafío es mayúsculo y no tengo claro de que los políticos estén a la altura de este desafío, pero sí creo que profesionales como los que estamos hoy conversando, creo que sí tenemos el compromiso, la experiencia y las ganas de que este cambio valga verdaderamente la pena, que no sea un cambio más desperdiciado, de que dentro de 3 meses estemos encontrándonos con Jorge o con Lola o con María o con Sharon en un aeropuerto un domingo, dejando a la familia y haciendo 400 viajes por año como estamos acostumbrados a hacer. Para mí, me anoté acá 3 o 4 bullets. Para mí las marcas y las empresas son lo que hacen, no lo que dicen que van a hacer. Y para mí, creo que una de las cosas importantísimas hoy por hoy es que todo el mundo se está preguntando cómo va a ser el mundo el día después. Yo me acuerdo de una película que vi en Punta del Este en los años 80 que se llamaba The Day After, que era el día después de que empezaba la guerra atómica entre Estados Unidos y Rusia y no quedaba nada. El día después era la devastación absoluta y el descontrol absoluto. Nosotros tenemos un día después que va a ser el resultado de las acciones y de las decisiones que tomemos o que dejemos de tomar hoy, todos y cada uno de nosotros. Tú imagínate si el día después es lo que decida Pablo Iglesias, o lo que decida, no sé, Putin, o lo que decidan los que están mintiendo en China sobre los datos, o los que están lidiando con todo esto en Estados Unidos. No podemos hacer outsourcing de nuestro futuro. Tenemos que intentar, y creo que esta iniciativa de encontrarnos hoy acá es parte de esa iniciativa de cambiar cosas. Entre los cambios importantes que yo veo es que veremos que las relaciones van a valer más que los activos físicos. Cuando hablabas de valor, María,
Creo que vamos a cambiar transacciones por relaciones. Creo que vamos a entender otro tipo de retorno. Hoy era todo el return on investment. Luego salió una gran consultora a hablar de return on experience. Y yo creo, y en esto me uno mucho a Lola, el próximo análisis es el rol, el return on love. Porque cuando vos construís relaciones de amor auténticas con tu comunidad, entonces es algo que no se puede valorar en un Excel sheet. ¿Qué validador de Alemania o de Gran Bretaña va a venir a poner en un Excel sheet, me aman? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ese amor? Ese amor se traduce en compromiso, ese amor se traduce en sentido de pertenencia, ese amor se traduce en que entre todas las ofertas te elijo a ti por encima de los demás. Creo que una de las grandes oportunidades que nos presenta el coronavirus o la crisis o la pandemia es que tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar más colaborativamente y más co-creativamente. No puede trabajar la arquitectura por un lado, el branding por otro lado, la sostenibilidad por otro lado, la finanza por otro lado, el concepto por otro lado, el property management por otro lado. Hay que por fin derribar estos muros, paredes o como quieras llamarlo, e integrar mucho más la visión de todas las miradas y de todas las sensibilidades. Y creo que una de las buenísimas noticias de este encuentro de hoy es que la mayoría son mujeres, no hombres. Y creo que si verdaderamente podemos seguir en esta línea de trabajo diverso en experiencia, pero también diverso en género, creo que vamos a poder construir algo mucho mejor. Creo que tenemos que transformar el retail a mejor, porque la transformación no necesariamente implica que sea mejor, hay que transformarlo a mejor y asumir que si el retail se transforma en mejor, va a generar una sociedad mejor y por lo tanto un mundo mejor. Creo que es una oportunidad que no se nos va a repetir para todos aquellos, y con esto termino, que vivimos 45 semanas al año subidos en un avión. Hoy tener la suerte de que te llamen grandes compañías y que te inviten a participar, como estamos haciendo con grandes compañías, en delinear, en dibujar, en activar, en crear y en empezar a trabajar en cómo va a crearse el retail del futuro es algo impagable. Y creo que todos tenemos mucho con lo cual podamos contribuir. Así que me sumo a tus deseos, Jorge, y que no sea otra oportunidad perdida para el tren de la humanidad, ¿no? Muchas gracias, Andy. Bueno, yo creo que voy a pasar la palabra a Lola, si nos puede contar un poco su punto de vista. Sí, yo lo que veo es que esta crisis nos hace más personales a todos. O sea, ahora mismo estamos todos hablando aquí, cada uno con la cámara puesta en nuestra casa. Quizá no mostramos absolutamente todo lo que somos, pero se ve un poquito de cómo vivimos. Estás trabajando, estoy teniendo reuniones por primera vez a las 9 en punto de la mañana, como dice Jorge, con un reloj, y salen mis compañeros de trabajo con sus niños pequeños en brazos y trabajamos igual de bien, porque hay que compatibilizar familia y trabajo, con lo cual al final, yendo al punto que dice Andy de que ves muchas mujeres en este evento, la mujer puede tener un papel más o igualmente importante, porque se va a flexibilizar todo. O sea, ya no va a ser tan clara la línea entre trabajo y vida personal o trabajo. Ya somos personas. Y eso lo tiene que reflejar también el retail. Entonces, al final, yo creo que esta reflexión tiene que ser una vuelta y un pensar que no tenemos por qué tener esas parcelas de nuestra vida tan aisladas, y que podemos integrar todo, y también es una oportunidad increíble para que reequilibremos. O sea, para que reequilibremos como personas. No solamente todo esté en una balanza o en otra, sino que se vea un poco una forma más razonable de vivir, ¿no? Que al final yo creo repercutirá también positivamente en nuestra salud. O sea, eso es un poco mi reflexión y mi aportación a lo que ya habéis dicho vosotros. Y luego, volviendo otra vez al reutilizar, al reuso, intentar pues volver a poner mesura en cómo usamos las cosas y cómo consumimos, pues sí, evidentemente esto es una oportunidad muy grande de reflexionar.
O sea que no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Lola. La verdad estoy disfrutando mucho escuchando vuestra opinión en todo esto y la verdad es que la diversidad enriquece muchísimo y ahora voy a pasar la palabra a Shadow que nos cuente su punto de vista también. Muchas gracias, Sue. Yo creo que este periodo también está permitiendo que salgan muy reforzadas tendencias positivas que estábamos teniendo. Estábamos teniendo tendencias positivas a nivel de sociedad, de hábitos más saludables, de valorar una economía sostenible, de valorar la ecología. También estábamos luchando, yo creo que ganando un poquitín las tendencias de sobreconsumo, ¿no? Estaban cobrando importancia, pues eso, el alquiler de prendas, las prendas vintage. Creo que también teletrabajar nos ha enseñado a todos a que realmente se puede ser igual de efectivo en un ordenador en tu cuarto, compartiendo el espacio con tu familia, que desplazándote a una oficina, ¿no? Con lo cual podemos dedicar los espacios a otras cosas, podremos ganar, como tú decías, Jorge, mucho de los espacios de las ciudades que quitamos coches y podremos ganar para el ser humano. O sea, que creo que esta pandemia pues, nos puede sacar de nosotros nuestros mejores valores y reforzar los cambios positivos que estaba teniendo la sociedad. Bueno, muchas gracias, Shadow. Mónica, ¿cómo te imaginas la sociedad y la ciudad de futuro? ¿Y qué pasará con el sector de retail? Bueno, yo hay 5 elementos que veo claro y sobre todo también pensando en el futuro, pero en el futuro a corto plazo. Creo que vamos a ver en el corto plazo, pero que no va a durar tampoco y que se va a alargar, un incremento en protocolos de seguridad y protocolos que tienen que ver con la salud, temas como distanciamiento social, cambios en protocolos de limpieza, información a consumidores y a clientes sobre el bienestar, sobre la seguridad. Creo que eso va a empezar, todavía no lo teníamos tan avanzado y probablemente se va a quedar y también va a tener implicaciones en ese espacio, en nuestros espacios, ¿no? Me imagino también espacios, tanto en espacios, edificios, ciudades, espacios comerciales, me imagino espacios más verdes, con más importancia de la presencia de la naturaleza, tanto agua como verdes y con una inspiración que tenga que ver con algo que invite a la naturaleza local, ¿no? Me lo imagino así, me lo imagino también con elementos que inviten a la serenidad, a la calma, como lo que os comentaba antes, ¿no? Los sonidos, pero también la música, el contacto con la cultura. Creo que también si hay valores, que hay un chiste, no sé si lo habéis visto, ¿no? Hay que ver las Marías del colegio, ¿no? La religión, dibujo y música precisamente es lo más importante, ¿no? En estos días. Pues creo que eso quizás, ojalá, también se revalorice esta presencia de estos elementos en nuestras ciudades y en el sector inmobiliario. Creo que también es el momento de devolver la confianza. Es el momento, como comentaba Andy, de trabajar en el propósito para quienes no lo tienen claro y creo que no solamente las empresas, sino también las personas. Y creo que existe una oportunidad para ayudarnos todos, tanto empresas como personas, en trabajar en encontrar ese propósito. Y lo mencionabais también antes, el contacto humano, ¿no? Pues estamos todos en contacto quizás con alguna gente, incluso más que antes, o de verdad nos hemos dado cuenta de quién es importante, quién es, ¿no? Cómo estamos en contacto con los que queremos y cómo el contacto humano va a volver a ser importante y a estar en valor, ¿no? Y quizás pues el hacer sonreír a las personas y a compartir buenos momentos. Y creo que el sector puede ayudar a que estos factores ocurran y los propiciemos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Espero que el sector de retail se mejorará y a una forma nos hace todos más felices, a una forma. Bueno, hemos finalizado las preguntas para el debate y vamos a abrir la pregunta de público. Así que voy a dar la palabra a mi compañera Eva Gómez para que expone, en resumen, las preguntas de público. Hola, Eva. Hola, Su y todos.
El público está muy, muy animado y como tenemos tantas cuestiones, algunas son preguntas, otras son comentarios y felicitaciones, me gustaría que dierais respuestas breves, ¿vale? Para poder darle lectura a todas, ¿vale? Entonces, Borja Cuesta Dorado nos dice, ¿creéis que podría haber cambios normativos que afecten a los espacios públicos de tal forma que se limite esa conectividad de la gente en superficies de mucho público, centros comerciales, parques, estadios? Muchas gracias. ¿Quién se anima? Si no, decido yo. Yo me animo. Sin ninguna duda, de hecho, se van a reducir los aforos de todas los locales de restauración, bares, demás. Se van a meter elementos de protección de las barras y no creo que sea temporario. Creo que esas medidas de precaución va a haber que dejarlas permanentes, con lo cual las empresas tendrán que revisar todo su modelo, sus números, porque van a ingresar menos, porque van a tener aforos menores. De hecho, el motivo por el cual países asiáticos se enfrentaron bien esta pandemia es porque ya habían tenido otras situaciones con el SARS, por ejemplo, Corea del Sur o Taiwán, y habían mantenido medidas de prevención en funcionamiento. Y cuando surgió el nuevo virus en China, inmediatamente las pusieron, las reforzaron, y por eso tienen los datos tan positivos que tienen en comparación a Europa, que nos pilló totalmente sin preparación. Entonces yo creo que sí va a haber reducción, va a haber afectación de la ocupación de los espacios públicos. Vale. Rodrigo Arispe pregunta, ¿qué acciones en pro de los desarrolladores o promotores de centros comerciales creen ustedes que se tendrían que impulsar para que no se vean tan afectados ante una ruptura de la cadena de pagos? Por ejemplo, que los tenants no paguen renta. Sharon, ¿qué opinas? ¿Has dicho Sharon? No. Sí. Pues esa es una y además que se puso en marcha con un carácter muy inmediato, es decir, con alegría, ¿no? Pero creo que también volviendo a la historia o volviendo a otros ejemplos, como por ejemplo en China, incentivar también el consumo. Hay muchas iniciativas, ¿no? de vales descuentos, de ofertas. Ahora mismo, por ejemplo, en el tenedor, medidas de apoyo a tu restaurante favorito comprando vales para el futuro. O sea, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Creo que también es muy importante que haya medidas económicas y medidas fiscales desde el gobierno, ¿no? Que se permitan pues, pagar impuestos, que se concedan créditos al consumo. O sea, creo que es muy importante que para ayudarnos a salir de una forma rápida de esta crisis, ¿no? Que se tomen medidas económicas y medidas fiscales. Vale. Cristina Pérez de Zabalza pregunta, dudo mucho que desaparezca la tienda física. Creo que ahora más que nunca hay que hacer un esfuerzo por fidelizar en un mundo muy poco fiel. Promotores y retailers deberán trabajar mucho más de la mano. ¿Cómo creéis que será esta nueva alianza? ¿Quién se anima? Bueno, no sé si se me oye bien. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que el mundo no es fiel. El mundo es infiel con lo mediocre y con lo malo. En España, hoy por hoy, podrían desaparecer 9 de cada 10 marcas y los consumidores españoles no las echarían de menos. Esto significa que la infidelidad viene promovida por propuestas mediocres o por propuestas de poco valor o por propuestas que no cumplen con las expectativas o con la promesa generada, pero hay marcas que generan unos niveles de fidelización brutales y son marcas que precisamente apalancan su promesa de valor en cumplir esa promesa, en hacer vivir y sentir el propósito, tienen una conciencia despierta, tienen una cultura clara y definida, tienen un liderazgo claro y definido también, tienen equipos que dan vida, sentido y sentimiento a esa cultura, tienen una marca poderosa, saben construir historias, saben establecer relaciones, saben comunicar, saben atender, saben sorprender, saben empatizar, entre otras cosas, y por supuesto tienen una reputación impecable y son generadoras de confianza, ¿no? Lo que estamos viendo es que, claro, cuando muchas marcas tienen que verse al espejo en este parate
y darse cuenta que solamente estaban despachando o solamente estaban vendiendo y no estaban construyendo valor, ahora se ven en la obligación de que entre 4, 6, 8, 10 semanas tienen que repensarse cómo son, para quién son, cuál es el sentido de su existencia, por qué es relevante lo que tienen para decir, por qué lo van a decir, y no tengan ninguna duda que todas aquellas empresas que hagan este ejercicio y lo hagan bien van a salir mucho más fortalecidas que lo que entraron a la crisis. Pero la infidelidad viene dada por la misma razón que se da en una pareja. Cuando hay descontento, cuando no hay confianza, cuando no hay amor, cuando otro te ofrece algo mejor, al final es lo que termina pasando, ¿no? La siguiente pregunta es de Mónica Sapena y yo creo que es para Jorge, indudablemente. ¿Qué medidas arquitectónicas recomendáis para mejorar la seguridad de los usuarios y evitar contagios? ¿Hay opciones fáciles? Sí, lo que pasa es que, vale, seré yo el adecuado, pero me espanta ese tema. Sí, es lo que decía antes. Tendremos que revisar el diseño para generar separación. Me mandaban fotos mis compañeros de la oficina de Shanghai, que han vuelto a la oficina. Después de estar 3 semanas confinados, ya han podido volver, pero vuelven separados, vuelven con la mascarilla. Depende de lo que hagan, con guantes. Vamos a tener que revisar el diseño de todos los espacios para tener menos ocupación y también para poner elementos de protección en los sitios de contacto con el público. Por ahí una mampara acrílica y demás cosas que nos van a aislar, nos van a generar barreras, más de las que ya tenemos. Por el momento es lo único que se me ocurre. A ver si logramos crear unas barreras invisibles. Pero creo que vamos a una arquitectura más compartimentada y más segmentada para justamente reducir las ocupaciones. Vale. Sandra Marino dice: hola, soy Sandra de Hollis. ¿Cómo creéis que podrían reinventarse los centros comerciales teniendo en cuenta que solo las grandes marcas son las que podrían sobrevivir después de la pandemia? ¿Cómo podrían reutilizarse los espacios que van a quedar libres y cómo se podrían fomentar usos alternativos? Pues Mónica. yo puedo contestar esa pregunta. Hola. Sí, adelante. Sí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer actividades paralelas, actividades conjuntamente con la comunidad, con comunidades de vecinos, con autoridades locales. Las posibilidades son infinitas. Actividades con niños, al final es tener un espacio social que está ahí y que hasta ahora además ha estado bastante infrautilizado, porque los espacios estaban ahí pero no estábamos sacándole ningún partido más que tímidamente. Se veían iniciativas quizá para intentar reactivar la parte comercial, pero ahora yo creo que es impensable ningún centro comercial sin todas estas actividades. Al final estamos volviendo un poco al on-off, pero ya no va a ser on-off, o sea, ya vas a tener que tener un lugar de reunión, pero con una política detrás de usos, pero perfectamente estructurado, y va a ser una parte fundamental del centro comercial. No sé cuál es vuestra opinión, Sharon, pero desde luego creo que ahora mismo ya se está haciendo así, pero ahora con todo esto se va a impulsar muchísimo. Desde luego. Mariana González dice: hola, esta pregunta es para Sharon. Después de ver cómo en China reabren y recierran los cines sin tener la bola de cristal, ¿cómo ves el ocio en los próximos años? ¿Es este un cambio estructural? Andy hablaba de su importancia innegable en los centros comerciales. ¿Y ahora qué? Yo no creo que sea un cambio estructural, este es un cambio cultural, pero sí que es cierto que el ocio y el entretenimiento ha sido la actividad que ha tenido un 100% de parón con estas semanas de confinamiento, ¿no? Una de las medidas va a ser sobre todo pues disminuir el aforo, ¿no? Para que poder aumentar la distancia de seguridad.
Luego también las marcas van a tener que transmitir y reforzar la tranquilidad de los usuarios, ¿no? Explicando cuáles son las medidas de seguridad, explicando cuál es el proceso. De la misma manera que ahora con el delivery te transmiten, no hay contacto, todo se hace, pues eso mismo, ¿no? En bares, restaurantes, cines, se tendrá que explicar que para que la gente vuelva a tener confort y vuelva a tener confianza en esas medidas de higiene y de sanidad, ¿no? Hay iniciativas también pues, que han tenido que ver como unión con la comunidad, ¿no? Pues el caso, por ejemplo, de Urban Planet, que ha celebrado fiestas de cumpleaños de forma telemática, ¿no? Con monitores, eso manteniendo pues, el contacto con su comunidad, teniendo un impacto positivo con sus clientes, ¿no? Pero sí que es cierto que el ocio y el entretenimiento pues, han sido las actividades más afectadas por el parón. Y son donde precisamente pues, ese entorno humano, ese estar juntos, donde va a ser más importante transmitir, adoptar medidas de seguridad, medidas de higiene y transmitirlas para volver a tener la confianza de la gente, ¿no? Pero también, por otra parte, el ocio también, la gente quiere alegría, quiere tener esa conexión social, con lo cual también están esas ganas de volver a hacer cosas con los tuyos, ¿no? De cara al verano, pues tendremos suerte con las terrazas, podremos aumentar las mesas y también iremos así pasando esta temporada para que pasemos del confinamiento a la estabilización a la nueva normalización. Pero sí, que habrá que prestar atención a estas nuevas medidas, sobre todo de higiene. Gracias. Juan Alonso dice, pregunta general, ¿cómo vamos a ser capaces de adaptar los espacios a otros usos con las limitaciones urbanísticas? ¿Quién se anima, Jorge? Bueno, yo creo, si queréis, puedo... Sí, tú, Mónica. Adelante. Yo creo que con las medidas que se desarrollen, ¿no? Ahora en más detalle, aparte de las medidas económicas y fiscales, tendrán que venir medidas quizás de carácter técnico. Por ejemplo, en Andalucía, precisamente a finales del año, principios de este año, se aprobó una ley para simplificación de los trámites urbanísticos, que no tenía nada que ver con esta situación. Hay normas parecidas en otras comunidades autónomas y veremos si dinamizar la actividad económica lleva por parte de la Administración una flexibilidad en determinados instrumentos y determinadas medidas para dar más agilidad a la inversión. Creo que no conozco nada que esté en marcha todavía, pero entiendo que en el desarrollo de las normativas y los instrumentos que se empiecen a aplicar debería de ser una medida para dinamizar y facilitar la inversión. A mí me gustaría añadir a esta pregunta que yo creo que uno de los problemas, por ejemplo, en España, es que la normativa urbanística es muy anticuada en su filosofía y presupone una ciudad dividida en zonas. Entonces hay una zona residencial, hay una zona comercial y no está preparada para el mixed use. Y esa carencia, digamos, es una dificultad que habría que revisar por completo. Habría que permitir mixed use total para justamente reducir las distancias de desplazamiento. Y luego creo también que habrá que reformular todos los códigos, normativas e instrucciones de todo tipo para cambiar las mínimos dimensionales de los diferentes usos, las ocupaciones. Debería haber una suerte de revolución de las normativas, creo yo, además de hacerlas más rápidas y eficaces, por supuesto, pero en cuanto a su contenido en sí, también hay que revisarlo. Pero ahora te pregunto yo, Jorge, pero la revolución de la normativa en España, conociéndonos como somos cuando nos ponemos a hacer leyes, ¿cuánto tiempo nos puede llevar? No, sería 30 horrible. años más o menos, tranquilo. No, el problema es que... O sea, nosotros estamos aquí pensando y reflexionando sobre lo que viene. Yo creo que es tarea también de nuestras administraciones ahora el ponerse a la altura y el ser capaces de generar esas modificaciones a la normativa para adaptarse a lo que vayamos a tener. Ojalá no me... Pero no es un ojalá, programa cómico, Lola, este, ¿eh? Y ser capaces de... Bueno, yo sabes que soy optimista por naturaleza.
Mira, Y también hace como 5 o 6 meses, perdón, interrumpí. No, Perdón, María. Mónica, y decía yo que también tenemos Perdón, propuestas Mónica, perdón. Tenemos propuestas de diferentes, de muchas áreas hechas por técnicos y por comités que están encima de la mesa o están en los cajones y que nunca se han llegado a poner en marcha. Si quitamos tanto peso político y burocrático a muchas decisiones, es hora de poner un poco de cordura y coger las propuestas que están probablemente en muchos aspectos, y ahora que debemos de primar la ciencia, la técnica y la rigurosidad en la puesta en marcha de estas medidas, no ponernos a repensar como que no tenemos nada y que partimos de cero. Cojamos las opiniones de expertos, los informes que tenemos, como ya pasaba en esta pandemia, ¿no? Con todos los informes que ya teníamos en la mesa desde hacía meses y no habíamos hecho nada. Por favor, no nos equivoquemos, empecemos a repensar de cero y nos tiremos otros 10 años para cambiar las cosas, ¿no? O sea, creo que hay mucho hecho y es el momento de dar, ¿no? Como las propuestas que hace Jorge, ¿no? Hay diferentes informes, en cada ayuntamiento hay propuestas en este sentido, en fin, recuperamos las propuestas que hay y que los comités que se ocupen las recojan y las pongan en marcha. Bueno, muchas gracias, Mónica, Digo que cómo vamos a ir a esa ciudad que buscamos de 15 minutos a pie, 15 minutos en bici, si no tenemos, no podemos hacer uso mixto. Exacto. Bueno, el siguiente comentario está respondido en lo que habéis dicho hasta ahora. Es de Fernando Medina y dice: este cambio, y se me mueve la pantalla, de dejar de ser centros comerciales a ser centros urbanos de convivencia reforzarán más los mixed use, vivienda, comercio, trabajo y ocio. Yo pasaría a la siguiente, que es de Pablo Rodríguez Casal del Rey, que dice: se da por sentado la imposición del e-commerce, pero ¿no es cierto que muchas experiencias de compra online se están viendo frustradas por la ruptura del supply chain de muchos distribuidores? ¿Será el comprador tolerante con esta pérdida del just on time durante el confinamiento? Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que, ¿saben cuál es el porcentaje de venta online del retail en España sobre el 100%? Pues la moda el 5,9 creo que es. Estamos hablando de un 5,9 y una media que no llega al 10 si metemos casi todo, ¿sí? Es decir, el espacio físico sigue representando el 90% de las transacciones totales en España, ¿sí? Obviamente, los grandes titulares son cada año el comercio electrónico ha subido un 22%, un 18%, un 13%, pero representa entre un 5 y un 10%. Está claro que el crecimiento exponencial del online es imparable y cada vez va a ir a más. Pero también es cierto, si tú ahora mismo, mientras estamos hablando, entras en Amazon y quieres comprar mascarillas, porque el gobierno va a obligarte a usar mascarillas, te las entregan más o menos entre fin de mayo y mediados de junio, es decir, un mes y pico después del fin del confinamiento. Hay gente que tiene tolerancia a la frustración en la compra y hay gente que no tiene tolerancia a la frustración en la compra. Pero para responder a Pablo, para mí la clave de esto no está en la venta online o en la venta offline. Acá está en quién es el que vende. Es la marca que propone esa experiencia de compra. Si es extraordinaria offline y es extraordinaria online, pues esa marca tiene un recorrido fabuloso. No significa que todo lo online es bueno y todo lo offline no es bueno, o que todo lo online es lento y todo lo offline no es lento. Significa que cada una de las marcas opera según lo que entiende, según lo que es y según cómo lo sabe hacer, en los diferentes canales de diferentes maneras, con lo cual no se puede aglutinar una respuesta para el off y otra respuesta para el on. Igual que tenés cafeterías extraordinarias en el off, tenés cafeterías pésimas en el off. Igual que tenés unos mercados para comprar en el on buenísimos, tenés otros pésimos, ¿no? No podemos generalizar tanto, pero lo que está claro es que va a haber un crecimiento de algunos ámbitos y una consolidación de otros. Lo que no va a poder haber ni en el on ni en el off es mediocridad, mentira,
falta de confianza, falta de empatía y un trato ultra personalizado con cada uno de los usuarios o compradores. El siguiente comentario es de Magdalena Plosikiewicz. Eva. Perdona, adelante. No, que Sí. me gustaría comentar sobre el tema de supply chain, que creo que es uno de los factores que precisamente va a provocar cambios más estructurales en esta crisis, ¿no? Yo creo que en un momento donde estamos en una globalización absoluta de todos los sistemas de producción, algo que va a incrementarse es que vamos a ver un cambio de tendencia es la producción local, la compra local, y eso en el sector retail va a tener un impacto muy grande. Parte de esta localización va a venir por una necesidad, por cambios, digamos, tanto en la seguridad como temas de transporte, digamos, los cierres de algunas zonas geográficas. En fin, yo creo que en el corto o medio plazo, va a haber una crecimiento de las producciones más locales, con lo cual eso va a afectar al retail, digamos, también en la gama de productos que va a tener. Es decir, quizás no nos afecta tanto, digamos, a los que somos, ¿no?, los promotores o gestores de espacios, pero sí que creo que nuestros clientes, quizás todo esto que hablamos del cambio que puede haber, uno de los cambios que va a venir es el cambio en el aprovisionamiento y el cambio de proveedores y toda esta parte que es fundamental en la estructura del retail hoy en día. Muy bien, gracias. Os decía que el siguiente comentario era de Magdalena Plosikiewicz, que dice, me encanta tu mensaje, Mónica, que hemos de priorizar la vida. Creo que es el punto de partida y, a su vez, la conclusión de nuestro actual reseteo global. Alguien que se llama Anonymous dice, durante los últimos años ha habido una transformación importante hacia el usuario. Por ejemplo, las oficinas con el cowork, los hoteles lifestyle, la transformación de centros comerciales a centros más experienciales. ¿No creéis que las tiendas físicas no han logrado hacer esa transformación? Discúlpame, Eva. Mira, hacemos lo siguiente. Yo creo que hay lo bueno que tenemos muchísima participación, tenemos muchísima pregunta, y si podemos hacer que esa pregunta nos contestamos luego a ellos vía correo, si te parece, porque creo que por una cuestión de tiempo me gustaría ir cerrando un poco. Antes, Vale. de esta manera podemos dar un cierre a todo panelista. ¿Vale? Bien, Entonces, como digáis. muy bien, entonces voy a quizás un poco a todos vosotros y quizás es cerrar, ¿cómo resumiría vosotros en una sola frase cómo será el retail post pandemia? Voy a empezar con Shadow, siguiendo con Mónica, con Lola, con Andy y luego con Jorge. Así que Shadow, tu oportunidad para resumir en una frase cómo será el retail post pandemia. Pues más humanista. Y más humanista desde no solamente desde el punto de vista de guest-centric que decíamos, de poner al hombre en el centro de todo, sino más humanista en el sentido de valores más profundos y valores que realmente afectan al ser humano. Y al mismo tiempo también creo que vamos a ser más digitales, pero sin olvidar la conexión social. Pero creo que este periodo de hacernos con nuestros ordenadores, teletrabajar, telefiestas y demás, creo que sí nos ha, y de muchos targets que no tenían, muchos targets como los seniors que no sabían hacer la compra con online, creo que sí que nos ha ayudado a despejarnos de nuestros temores informáticos. Así que creo que más humano, pero un humano más profundo, más real, más de impacto social, y sin olvidar la conectividad y la necesidad del ser humano de interrelacionarse socialmente, más digital y más tecnológico. Muchas gracias, Shadow. Ahora paso la palabra a Mónica. Pues yo creo que todo pasa y que esto también pasará y que después seremos mejores en muchos aspectos, y va a requerir nuestro trabajo y que saquemos lo mejor de nosotros mismos, pero seguro que seremos mejores. Muchas gracias, Mónica. Lola.
En mi opinión, yo creo que el retail que viene va a ser un retail más consciente. Nosotros esto va a ser una reflexión que se abre, pero creo que nos va a cambiar la forma de hacer las cosas. Evidentemente vamos a parar para luego retomar, pero cada cosa que hagamos ahora, igual en retail que en el resto de los campos de nuestra vida, vamos a ser más conscientes de lo que hacemos y vamos a dar mayor valor a las cosas que lo tienen y menor a las cosas que no lo tienen, y eso se va a ver reflejado en el retail también, igual que en todos los otros aspectos de nuestra vida. Muchas gracias, Lola. Ahora paso palabra a Andy para decir de sobre cómo resumiría en una sola frase cómo sería el retail post pandemia. O más de una frase también. Bueno, voy a hacer una frase larga a lo argentino. Me encantó la palabra consciente, Lola. La había escrito acá también en mi cuadernito, consciente, la primera palabra de todas. Creo que va a haber un cliente más consciente, más conectado, más responsable, más valiente, pero también más demandante. Creo que, por ponerle un poquito de música a mi cierre, va a haber menos bla, bla, bla y más do, ¿no? Creo que el sector de retail hace muchos años que viene hablando de los cambios. Algunos han hecho cambios porque hay que sacarse el sombrero para el grupo de los valientes, de los early adopters, de los que han desafiado el statu quo, pero son muy poquitos y necesitamos que el retail, con toda su fortaleza, con todos sus recursos y sobre todo con todo el talento que hay acá en este país, dé un paso al frente y de verdad transforme. Creo que es la época de los valientes y no de los tibios o de los temerosos, ¿no? Y sobre todo creo, por cerrar con un mensaje que para mí me ha emocionado mucho participar hoy, porque creo que hemos hablado todos desde una parte muy humana, muy vulnerable. Todos nos hemos mostrado no desde una postura jerárquica, corporativa, sino como personas que sentimos esta pandemia, nos ha afectado, nos está afectando, pero que vemos la oportunidad de transformar. Y mi mensaje final es: creo que las empresas y las marcas y las personas, en vez de tratar de ser importantes, tienen que a partir de ahora hacer cosas que importen. Muy bien, muchas gracias. Y Jorge, te paso la palabra, por favor. Muchas gracias. Yo quiero pensar que el retail del futuro nos va a permitir superar el consumismo. No estoy seguro que sea así, pero voy a intentar desde mi pequeña posición trabajar por ello, para que tengamos un retail más sostenible y más próximo. Más humano también, sin duda más digital, pero que superemos el consumismo. Y dicho esto, muy interesante. Quiero añadir, ya que tengo la palabra, que bueno, estamos llegando al final. Te daré la palabra final, Sujin, para que todo quede perfecto como lo hemos organizado. No te preocupes, no me voy a saltar las normas. Pero simplemente quiero agradecer a todos, me ha encantado este debate. La idea que tenemos es de hacerlos semanalmente y por tanto voy a anunciar nuestro siguiente think tank, que será el jueves 16 de abril, y el tema será trabajo post pandemia. Que me encanta ese tema, porque quiero tratar a tope esta vuelta a un trabajo más humano, más relajado, más tranqui, más teletrabajo, y lo que veníamos hablando antes. Todavía no tenemos a los panelistas, pero vamos seguramente a tener un panel de expertos, y os invito a todos los que nos habéis estado mirando, que en un momento dado llegasteis a ser 173, a que mantengáis la sintonía en los Broadway Malian Think Tanks, que vamos a tener un programa semanal todos los jueves. Esta vez por excepción lo hicimos el martes y tal, pero nuestro día es el jueves a las 5 de la tarde, hora de España. Y nada más, si tenéis más comentarios, más reflexiones, enviárnosla, no sé a dónde, donde diga Sujin, que es la maestra de ceremonia, ya no hablo más. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, con esto vamos cerrando a este evento. Doy muchas gracias a Andy Stellman, a Jorge Ponce, a Lola Ripollet, a Mónica Chao
y a Sharon Fernández, en orden alfabético lo he nombrado. Muchísimas gracias por vuestra participación y muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a todos vosotros que han dejado a nosotros entrar en vuestros salones. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Chao. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.